Bueno, pues yo creo que tengo que hacerles gracia, como se decía antiguamente, de San Gregorio y San Agustín. Hacer gracia de algo es perdonarlo. Entonces yo haré gracia a vuestras mercedes de San Gregorio Magno y San Agustín, porque cada uno de ellos es para otro curso, sobre todo el segundo. Es para otro, eran los dos últimos padres antiguos, digamos, que tienen que ver, como estábamos diciendo, con el monacato. Sí, está aquí. Con el monacato como padres de monjes, como autores de reglas, como organizadores. Bueno, San Gregorio Magno, como uno de los más grandes papas de la Iglesia, fue organizador de tantas cosas, aunque solo fuera porque le debemos la belleza. Ahora, tirada a la basura y casi salvada solo como vehículo de arte y de cultura, desgraciadamente la belleza inconmensurable del gregoriano, aunque solamente fuera porque le debemos eso a San Gregorio Magno. Y después, junto con San Gregorio Magno, de la misma época, San Agustín. Y hacer un recorrido por la espiritualidad de San Agustín, que es el mayor teólogo de la Iglesia, juntamente con Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino debe todo a San Agustín y San Agustín no debe nada a Santo Tomás de Aquino porque es anterior a él. Entonces es el mayor teólogo. San Agustín es una mente cósmica. Y claro, Santo Tomás en el siglo XIII pues ya tiene muchas fuentes. Aunque las fuentes a las que recurre son las mismas que, son los padres de la Iglesia y una de las principales es el propio Agustín. Por lo tanto, Santo Tomás en este sentido tiene menos mérito que San Agustín, aunque se suele decir, es una simplificación, que San Agustín es más platónico y Santo Tomás es más aristotélico. Bueno, tiene su razón y habría que explicarlo. Y luego, desde luego, San Agustín es mucho más literario y también menos organizado. Y Santo Tomás es más seco en la exposición, es menos agradable de leer, pero es mucho más pedagógico y más sistemático. Bueno, pues a esos dos los siento mucho, pero los dejamos en el tintero porque, aunque solo sea asomarnos a ellos, nos produciría tal vértigo que caeríamos de cabeza, de bruces, al abismo de esa sabiduría insondable y no podríamos salir de semejante torrentera. Con lo cual es mejor ni asomarse. De manera que nos perdonen y el día de su fiesta, que falta un mes, ya la celebraremos por todo lo alto para resarcirle de esta omisión. Y ya está. Y el día de Santo Tomás, que es otro 28, los dos son un 28, pues solo que San Agustín no lo cambió el concilio, que no dejó tranquilos ni a los santos. Y a Santo Tomás sí, porque Santo Tomás era el 7 de marzo, que es el día que murió. Y se cambió a la traslación, que se celebraba también el 28 de enero. En fin. Bueno, pues otros grandes maestros de la antigüedad que están entre los siglos, hemos hecho grandes bloques, desde los padres apostólicos hasta el siglo V, que es San Agustín. Bueno, pues ahora vamos a volver a hacer en un gran bloque, en un gran saco, vamos a meterlos a todos en el primer milenio, del siglo II al siglo IX, digamos. También solamente los cito, son padres, son los padres de la Iglesia. Clemente de Alejandría, una doctrina muy importante sobre la gnosis y sobre la apatheia en el sentido de paz espiritual y unión divina. San Clemente de Alejandría, ya digo, es el que mejor sistematiza y también daría, por lo menos para una clase entera, es el que mejor explica ese fenómeno filosófico, esa desviación filosófica de los primeros siglos, que fue la gnosis. Después viene Orígenes, del que ya hemos hablado, ahí hemos señalado también sus desviaciones doctrinales y sus rigorismos morales, el tema de la castidad. Orígenes tiene
su exhortación al martirio. Su obra más célebre de todas se llama la Hexapla, que es un comentario bíblico en 6 columnas, que esto significa hexapla. Las homilías, tiene uno de los mejores comentaristas, por ejemplo, al Cantar de los Cantares, es Orígenes. El Periarjón, que es una obra dogmática monumental, donde él vierte toda su sabiduría teológica y todos sus errores doctrinales, que por eso es de los pocos padres de la Iglesia, junto con Tertuliano, también por el mismo motivo, por su heterodoxia, que no están canonizados. Y después también es un poquito original, como se llama Orígenes, en su doctrina espiritual, y a veces está un poco en el filo de lo gnóstico también, ese conocimiento, esa iluminación abstracta, que en definitiva es la raíz de la masonería, la gnosis. Influencia enorme Orígenes, enorme, a pesar de todos los pesares que hemos dicho. Está Dídimo el Ciego, es otra figura gigantesca, otro doctor de la Iglesia, de los más grandes teólogos trinitarios, San Hilario de Poitiers, una lumbrera de la Iglesia digno de figurar junto a Atanasio, junto a Ambrosio, junto a Agustín. Siglo IV, San Hilario de Poitiers. Otro de los grandísimos defensores de la fe, de los que más han sufrido, junto con Atanasio. Seguramente es difícil encontrar otro como Hilario que tanto haya sufrido. San Gregorio de Nisa, o San Gregorio Niceno, el que recordarán que hemos dicho esta mañana que era hermano menor de San Basilio. San Gregorio de Nisa ha recibido los títulos de místico y de filósofo. Tiene una obra sobre la virginidad muy bonita. Y luego hay otra figura en la que sí, es que solamente nombrarlos es que me asusta. Esta figura también es escalofriante. San Juan Crisóstomo, uno de los grandísimos padres de la Iglesia, seguramente el más identificado de todos con San Pablo y el que mejor ha comentado a San Pablo, y el más grande doctor de la escuela de Antioquía, aquella escuela que era la sede de la sabiduría entonces, pues el que más descolló entre los antioquenos fue San Juan Crisóstomos, que significa pico de oro, porque era el mejor predicador. Aún hoy leemos los sermones de San Juan Crisóstomo, y eso que, claro, traducidos del griego, pues toda traducción pierde muchísimo. Pero los sermones de San Juan Crisóstomo son algo maravilloso por la profundidad del pensamiento y por la belleza literaria en que están expuestos. Es el orador más grande de la Iglesia griega. Otra figura inmortal, extraordinaria, es el famoso Pseudo Dionisio Areopagita. Pseudo, ¿saben qué significa? Falso. Y es que este buen hombre tuvo la hombrada, valga la redundancia, de presentarse como aquel discípulo de San Pablo que le salió a Pablo en el Areópago, Dionisio el Areopagita. Está en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, ahí lo presenta. Bueno, pues incluso se presenta, y no era tal, pero en fin, para darse autoridad y hacer que sus escritos sean admitidos, pues se presenta como que había asistido al tránsito de la Virgen o a la muerte de la Virgen con los demás apóstoles, que era hermano de Santiago, etc. Hasta el humanismo renacentista, hasta los finales del siglo XV, no se empieza a estudiar, surgen dudas muy serias acerca de su autenticidad, se tiran de cuerdas documentales y se sacan conclusión que de Dionisio el Areopagita nada. Por eso, los padres y todos los santos, hasta el siglo XVII, y más aún, siguen citando como San Dionisio el Areopagita. Después ya es el pseudo Dionisio. ¿Quién es el autor de sus libros? No lo sabemos. De los nombres divinos, es un libro de él muy notorio, pero lo más notorio del pseudo Dionisio, ya lo dijimos el otro día, en la primera clase, al hablar de Santo Tomás de Aquino, es que es el que acuñó la angelología.
de la que bebe el propio Tomás. Los 9 coros de los ángeles, todo esto tiene su origen en el pseudo Dionisio, que no es que se lo inventa, sino que lo toma de la Sagrada Escritura y lo armoniza y lo sistematiza. Cuando en el Colosense cantamos en vísperas, tronos, dominaciones, principados, potestades, bueno, pues luego están los ángeles, los arcángeles, o sea, en la Sagrada Escritura están los 9 coros, pero el pseudo Dionisio elabora una teología sobre los ángeles en esa obra suya de jerarquía celeste et eclesiástica, sobre la jerarquía celeste y eclesiástica. Y luego su mística, es muy importante, su doctrina sobre la oración, más bien sobre la contemplación. Toda su obra está orientada a la contemplación y es casi diríamos el primer teólogo místico. Por eso bebe también tanto de él San Juan de la Cruz y los maestros espirituales dominicos centroeuropeos después de la Edad Media. Es el hombre que nos enseña constantemente a tender no al conocimiento experiencial, no al conocimiento intelectual, sino al conocimiento místico, o sea, mistérico e infuso. Es el primero que habla de la contemplación infusa, por eso digo que se apoya mucho en él San Juan de la Cruz. San Máximo el Confesor, otro doctor, otro gran teólogo, que es uno de los mejores intérpretes del pasaje de Getsemaní, por ejemplo, porque presenta a Cristo ya de una manera muy teológica como causa no solo meritoria, sino ejemplar de nuestra salvación. San Juan Clímaco, otro autor clasiquísimo de clímax, viene Clímaco, y clímax es la Scala Santa, la Scala Paradisi, que es, como digo en griego, se dice clímax, que significa escalera. Pues la obra de San Juan Clímaco la elabora él según la analogía con la escala de Jacob. El prefacio de la obra es la subida de la escala de Jacob. Y luego hay otra escala que tiene 30 peldaños, que son los años de la vida oculta de nuestro Señor. Y él solamente lo intituló Clímax. Y después los latinos le llamaron Scala Paradisi, la escalera del paraíso. En España más bien se llama la Scala Santa. La de San Juan Clímaco es una obra muy clásica. Ha habido un montón de obras muy clásicas, muy leídas, hasta el siglo XIX. Por ejemplo, pásmense ustedes, el autor español más traducido a todas las lenguas del mundo, prácticamente a todas, del que más ediciones se han hecho. Miren que estamos comparándolo con Cervantes, con Santa Teresa, y lo supera. El autor del que más ediciones se han hecho, más se ha traducido y más ha influido, del siglo XVI al XIX, porque después en el XX se acabó inexplicablemente, como si no hubiera existido. Hemos celebrado su centenario hace 5 o 6 años, como si no hubiera existido. Y hay un dominico que se ha muerto hace un par de años, con cerca de 100, dominico muy sabio, el padre... Ay, será posible, no me viene, este hizo la edición de sus 50 y tantos tomos de... ¿Será posible? No me viene, bueno, luego me viene. El mayor especialista que ha habido, y se ha muerto, como digo, muy viejecito, me estoy refiriendo todo el tiempo a Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada, el autor espiritual más leído de todos los tiempos y más traducido. Hoy, ¿quién sabe de Fray Luis de Granada? Hemos celebrado, como digo, su centenario. Bueno, pues el tratado de la oración y meditación de Fray Luis de Granada está en la base de todos los tratados espirituales posteriores, tanto que lo copia casi al pie de la letra San Pedro de Alcántara. Y luego hay un debate de quién es. Bueno, algo aporta San Pedro de Alcántara, tampoco pretende apropiárselo, sino que lo copia, lo divulga, pero es de Fray Luis de Granada. Y luego la guía de pecadores, famosísima, que escribió en Badajoz, porque
Fue muy joven prior del convento de Scalaceli, en la Sierra de Córdoba. Allí amistó con San Juan de Ávila, gracias a los marqueses de Priego, que eran los protectores de San Juan de Ávila. Ahí se hicieron muy amigos, también del conde de Portocarrero, que vivía en Palma del Río, en el límite de la provincia de Córdoba con Sevilla, y porque también estuvo destinado un poquito de tiempo después Fray Luis de Granada en Palma del Río. Era un santo. El convento de Scalaceli lo había fundado otro santo, el beato Álvaro de Córdoba, y había reproducido en esa ladera, allí está muy cerca de Córdoba, saliendo por la sierra, pero todavía casi lo último de la ciudad, se puede considerar que todavía. Entonces había reproducido en ese ribazo todos los sitios. Él había estado en Tierra Santa y reprodujo el beato Álvaro de Córdoba todos los sitios de Tierra Santa. Aquí puso el Calvario, allí puso el sepulcro, allí puso la vía sacra, y al poner la vía sacra puso el primer Vía Crucis de la historia. Fue el inventor del Vía Crucis, el beato Álvaro de Córdoba, siglo XIV me parece. Y a los 2 siglos aquello estaba perdido y dejado y olvidado, se había venido un poco abajo el convento. Y mandan a Fray Luis a que lo restaure. Joven, muy joven. Era un niño que había estado pidiendo por las calles en Granada, pues su madre era una pobre viudita y no tenía ni un mendrugo de pan. Un niño pobrísimo, pero de una inteligencia tan soberana que con 5 o 6 años se subían a una piedra y a los otros niños les echaba el sermón que había oído en la catedral. Y así, era imponente, Fray Luis. Y luego un santo increíble. Y entonces le mandan a Badajoz, después de Córdoba. Y en Badajoz es la iglesia donde yo hice la primera comunión, que es la iglesia, ahora están los paules, pero se llama iglesia de Santo Domingo, y está allí Santo Domingo en la puerta, porque era hasta la exclaustración, estuvieron los dominicos. Y junto a ella, detrás, hay un parque grande, que es el parque de Castelar, que era la huerta de los dominicos, y junto a la iglesia hay el cuartel de la Guardia Civil, que todavía ha respetado, no ha conservado, pero lo tiraron, pero luego ha vuelto a rehacer las arcadas del claustro, que era el claustro de los dominicos. Y allí había una palmera, y debajo de esa palmera escribió la guía de pecadores. Luego lo mandaron a Portugal, porque el rey de Portugal lo llamó, porque tenía una fama enorme, y en Portugal vivió 40 años, hasta los 84, murió muy viejecito y muy santito. Y entonces en Portugal volvió a España alguna vez, poca cosa, pero claro, hay que pasar por Badajoz. Y pasó por Badajoz y decía, ¿será posible que aquí hubiera escrito yo la guía de pecadores? Cuando pasaba por Badajoz. Tiene que tener buen clima esta ciudad, porque aquí escribí yo la guía de pecadores. Se admiraba, claro, en un Badajoz. Bueno, pues fue el más... ¿Será posible que no me venga el nombre del fraile especialista que lo ha publicado todo, pero es muy viejito, muy simpático? Pero en fin, no me viene, ¿cómo me vendrá? Pues... Fray Luis de Granada, no sé por qué he dicho esto, por la escala santa, en fin, porque estamos con San Juan Clímaco. Después viene otro doctor de la Iglesia, que ya estamos en unos siglos que se interrumpe todo, de los siglos quinto al 13 o al 11 aparece San Bernardo, pero en fin, al 13 hay unos siglos un poquito oscuros, con pocas figuras tan emergentes como hasta entonces. Pero hay figuras, y una de ellas que surge espléndida a caballo entre los siglos VII y VIII es San Beda el Venerable. San Beda el Venerable, que era inglés. Otra figura espléndida, también a caballo entre los siglos VII y VIII, San Juan Damasceno, el gran defensor de las imágenes frente a los iconoclastas, y también cantor de María. En fin, estos son, podríamos añadir a San Teodoro Estudita, estos son las figuras de entonces. Vengamos ahora a la Edad Media, cuyos primeros siglos, como acabo de decir, suponen una gran decadencia en la vida de la Iglesia y de las costumbres cristianas. Esos siglos de hierro, donde los pueblos bárbaros, recién convertidos, que no dejaban algunas de sus costumbres paganas, pues tienen mucha influencia en Europa, y la obra educadora de la Iglesia es muy lenta y muy laboriosa, y a esto coopera naturalmente la vida religiosa, los religiosos, sobre todo los benedictinos, con la célebre reforma de Cluny, el gran monasterio de Cluny, aquellos grandes papas como Gregorio VII, casi todos aquellos papas habían sido monjes, los llamaban, hasta iban a buscarlos de los monasterios para hacerlos papas. Tenemos la figura en medio de aquel desierto, porque realmente, como digo, fueron unos siglos oscuros,
la figura luminosísima de Carlomagno, que fue coronado emperador en Roma en el año 800 por el Papa León III. Y en fin, poco a poco comienzan a perfilarse escuelas de espiritualidad. La primera, la escuela benedictina, que se inspira principalmente en la liturgia. La liturgia es la fuente de la espiritualidad. Tiene otras características, claro, como la soledad y el silencio, la obediencia, la humildad, el trabajo manual, la lección divina, pero por encima de todo el Opus Dei, que es como llama San Benito al oficio divino, el Opus Dei, el trabajo de Dios, porque no es algo que hace el hombre, sino que yo me inserto en la oración de Cristo. Esto es el Opus Dei. Figuras que emergen, pues, aparte de San Benito, que ya la nombramos en su lugar, sobre todo San Anselmo de Canterbury. San Anselmo, unos dicen de Canterbury en Inglaterra y otros de Aosta en Italia, en el Piamonte. Bueno, pues después de allí fue a la abadía de Canterbury y se hizo monje. Por eso lo mismo decimos de Aosta y te suena a italiano, que de Canterbury te suena a sajón, pero es de los dos sitios. Bueno, pues es el primer verdadero pensador cristiano de la Alta Edad Media. Alta Edad Media porque Anselmo nace en el 1033 y muere en el 1109. Veamos cómo hemos dado un salto de siglos, con pocas figuras emergentes en esos siglos de en medio, Tendríamos que haber citado como otra figura también luminosa en esos sitios, esos siglos intermedios, a nuestro San Ildefonso de Toledo, que también fue monje y también fue padre de monjes en Toledo, en el monasterio de Agalí. Bueno, pues San Anselmo, el primer pensador cristiano de la Alta Edad Media, y el iniciador, lo más importante de todo es que él es el iniciador de la escolástica, el que empieza a presentar un sistema de pensamiento teológico en forma de preguntas y respuestas, en forma de una estructura pedagógica. Y es el que en esa famosa obra Proslogion, que es su obra emblemática, el Proslogion, establece este principio inconcuso, soberano, que después seguirán todos los teólogos. Fides querens intellectum. La fe busca el entendimiento, la fe busca entender. La fe no es la fe del carbonero, la fe puede y debe ser razonada. Hay un momento en que se detiene ante el misterio, pero no se detiene desde el principio. Fides et ratio son las dos alas de la fe. Recordemos esa encíclica luminosísima como todas las de Juan Pablo II. Pues fue el primero que escribió una suma de teología, San Anselmo. Cuando hablamos de la suma teológica, pensamos exclusivamente en Santo Tomás. No, Santo Tomás la puso suma teológica por como si hubiera dicho un manual. Bueno, suma teológica es una manera de decir, pues como si decimos catecismo. Bueno, pues suma teológica, el primero que la escribió fue San Anselmo. Su espiritualidad es muy viva, muy tierna. ¿Saben quién lo leía en latín? A San Anselmo, que escribió en latín, y lo leía en latín, y tenía un librito así que yo lo he visto, un pequeñito, como un devocionario, y lo llevaba mucho consigo y lo leía. Y algún comentarito, alguna alusión tiene Santa Gema Galgani, que no sabía latín, pero sabía italiano, y como el ir a misa al latín desde pequeño, algo de idea, aquella gente se atrevía con todo, con 25 años que murió, y leía mucho a San Anselmo en latín. Una figura regia que se eleva en esta época por encima de todos los demás. Nace en el año 1090 y muere en 1153. Vivían 60 años esta gente como mucho, como el padre Arnaiz, y fíjense lo que les daba tiempo a hacer. Me refiero a San Bernardo de Claraval. Doctor mellifluus, el doctor melifluo, porque fluye miel, fluye dulzura. El comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares tiene algunas partes pesadas, porque miren, esta gente que escribía tantísimo,
Pues no todo es grano, es como San Agustín. San Agustín te lee los sermones y no todo, a veces se pone pesado con los números, sobre todo San Agustín tiene una manía con los números, cuando da un número, mire usted, si esto se multiplica por 10 y luego se le resta 7, si sumamos 12, que es el número de los apóstoles, da tanto. De eso te hace todos los jeroglíficos que quiera en sus obras. San Agustín era un devoto de los números. Yo conocí un obispo, como aún vive, no voy a decir quién era, que muy agustiniano, tenía su tesis sobre San Agustín y tal, y entonces fui un día con él era yo seminarista, a una ceremonia. Era el día no voy a decir, el aniversario de la Madre Maravillas, y era allí. Entonces, la Madre Maravillas, tal, y íbamos 2 seminaristas. Y siempre predicaba con San Agustín. Ya sabíamos que venía San Agustín, antes, durante o después. Pero aquel día fue espantoso porque dijo, la Madre Maravillas murió un día 11 del mes de diciembre del año 74. Y entonces el 11, como dice San Agustín, es el 5 más el 6, pero también puede ser el 4 más el 7, pero también puede ser el 3 más el 3 más el 5. Y luego, por otra parte, el 12, que es el mes en que ella murió, pues puede ser 3 veces 4, un 4, otro 4 y otro 4. O puede ser un 5 y un 5 y un 2. Y ya el seminarista que estaba a mi lado, ya de que había dicho no sé cuántas docenas de números, ya digo, y el año 74, 1974, el 1, el 9, el 7 y el 4, y dijo el seminarista, ¡bingo! Bueno, pues San Agustín es así, con los números. ¿Pero qué sentido tenía eso? Bueno, él saca sus resultados de todo. San Agustín saca resultados de todo. Él a cada número le da una simbología. Entonces suma el número con otro y la simbología con otra. Sí, pero es un poquito forzado. En eso es un poco... Pero lo hace con mucha frecuencia. Yo he caricaturizado esto un poco, como pueden comprender. Pero lo hace con mucha frecuencia. Bueno, pues San Bernardo vivió 63 años, ya he dicho, del 1090 al 1153. Todo esto ha venido a colación de que, por ejemplo, el comentario al Cantar de los Cantares de San Bernardo es una idealidad. Lo que pasa es que no todo es grano. Tiene a veces pasajes pesados y son muy alegóricos, son muy comentarios, una exégesis muy espiritual, muy alegórica, que es lo contrario de la exégesis que existe hoy, que es una exégesis meramente filológica y científica que te deja el corazón seco absolutamente, porque es tomar la Sagrada Escritura como un material de estudio frío, de laboratorio, científico, y así pasa que muchos escrituristas, si no son ateos, lo parecen. Don Justo López Melús, que ya les he hablado de él, mi director espiritual, decía en el seminario, mirad, de la cantidad de secularizaciones que hubo después del concilio, que se ha llegado a hablar de 80.000 sacerdotes secularizados, yo oí que una vez le dieron a Pablo VI la petición de uno y se encerró en la capilla y estuvo llorando allí toda la noche Pablo VI, porque era la petición de un sacerdote que pedía secularizarse a los 80 años. Bueno, pues se secularizaron muchos. Y decía don Justo, mirad, de los que se secularizaron, muchos tenían grados académicos. Y de esos grados académicos, la mayoría no eran canonistas, ni historiadores, ni teólogos, eran escrituristas. O sea, que los que llevaban estudiando toda la vida la escritura, dejaban al Señor. Yo no juzgo a nadie, como a la persona individual no la juzgo, pero el hecho en sí es una catástrofe. Bueno, pues eso, se puede estudiar la escritura pues de la manera que se hace hoy, un estudio que es mucho más espiritual el de los protestantes a veces. Bueno, y así está la exégesis católica. Pero estos padres de la Iglesia eran tan alegóricos, tan simbólicos, tan de encontrar paralelismos, significados ocultos y de un sentido espiritual místico, que a veces también forzaban un poquito, digámoslo todo. Entonces San Bernardo tiene una obra maravillosa. Tiene 330 sermones. Los sermones suyos, por ejemplo, Super Missus Est, son muy conocidos, ustedes habrán leído seguramente. Missus Est, Gabriel Angelus ad Mariam, así empieza el Evangelio de la Anunciación. Entonces los sermones Super Missus Est son los sermones sobre la Anunciación.
Y son esos sermones en que San Bernardo se pone a hablar con la Santísima Virgen y le dice: pero ¿no os dais cuenta, señora, de que el mundo entero está guardando vuestro sí? No dilatéis más vuestra respuesta, que la redención del género humano, como predicaban aquella gente, que era maravilloso. Luego Cristóbal de Valdivielso, que era un monje, un jerónimo, creo recordar, confesor de Carlos V, tiene una décima sobre este sermón Super Missus es, que dice: todo el mundo está esperando, Virgen Santa, vuestro sí. No detengáis más ahí al mensajero dudando. Dad presto consentimiento. Mirad que está tan contento de vuestra persona Dios, que no demanda de vos sino vuestro asentimiento. Bueno, pues estos son el tema de los sermones de San Bernardo. Tiene sermones sobre los santos, sobre diversos temas, sobre el cantar de los cantares, que son los más sublimes, como digo, y la doctrina espiritual suya se estructura sobre los 4 grados de amor. Del amor carnal se pasa al amor de Dios, pero interesado, que es el amor de los principiantes, buscar a Dios por los consuelos de Dios. Y del amor interesado a Dios se pasa al amor desinteresado de Dios, que es el 3er grado. Y de ahí se salta al amor puro de Dios, que el alma ni a sí misma se ama, sino por Dios, dice San Bernardo. Y luego tiene una doctrina mística sublime, y es el que más claramente, el primero que empieza a hablar más claramente de la unión mística por amor y del matrimonio místico acá en la tierra. No puedo detenerme, que sería también para otro curso entero. Los medios para llegar a esta unión, según San Bernardo, son la gracia actual de Dios, la humanidad de Cristo, atención, es de los pioneros en la devoción a la humanidad de Cristo, que hasta entonces nadie había señalado con tanta ternura, con tanta calidez y con tanto verismo como San Bernardo. ¿No se tienen ustedes presente un cuadro de Ribalta, que es un pintor de los nuestros del siglo XVII maravilloso, de aquellos de cuando Rivera, de cuando Murillo, en fin, pues, y es el abrazo de San Bernardo al crucificado. Parece que se tocan los pliegues de la lana de la cogulla, las mangas inmensas de San Bernardo, y el crucificado se está desclavando, está como sentado en la cruz, incorporándose, y el rostro de San Bernardo es de una persona absolutamente enajenada, fuera de sí. Es un éxtasis místico dulcísimo. Yo tenía siempre esa foto en el breviario de Cuaresma. Me gusta muchísimo ese cuadro. El abrazo del crucificado. Porque es el primer paladín que de una manera muy explícita, muy insistente, muy falta de pudor, iba a decir, habla de la humanidad de Cristo. Porque las expresiones que tiene son muy atrevidas. San Bernardo tiene cosas que nos llaman la atención de tal realismo, como aquel éxtasis que tiene, en que él bebe la leche de los pechos de la Virgen. También hay un cuadro, también de Ribalta o de Murillo, ese es de Murillo, muy bonito. Y está la Virgen dejando caer su leche, haciendo beber a San Bernardo. En fin, bueno, pues lo mismo bebía del costado de Cristo. Y esa calidez de la devoción a la humanidad de Cristo es que San Bernardo se derretía ante el nombre de Jesús, el Jesús Dulcis Memoria. Ya saben que es de San Bernardo, es el primer gran adalid también del nombre de Jesús, devoción que después retomará, así como la humanidad de Cristo la enarbolarán los franciscanos, con San Francisco, el nombre de Jesús tendrá como adalid también a un franciscano, San Bernardino de Siena. Ustedes van a Siena y en todas las puertas está ese emblema que luego toma la Compañía de Jesús de ahí, pero que no inventa. La Compañía de Jesús le añade 3 clavos abajo, pero el sol con el Jesús es invento de San Bernardino de Siena. El Jesús, que no es Jesús hombre salvador como cree la gente, que es Yes, las 3 primeras letras griegas de la palabra Jesús. Luego ya lo acomodamos, decimos Jesús hombre salvador. Bueno, pues es el cantor de la Virgen. San Bernardo es un enamoramiento por la Virgen. Bueno, ya he dicho esos sermones del Super Missus Est, ya he dicho el éxtasis de beber de la leche virginal de María, que tiene una poesía después preciosa, Santa Teresita, precisamente sobre eso. El rocío virginal, el rocío celestial o la leche virginal de María, se llama la poesía.
Sobre los ángeles y los santos también escribe preciosidades San Bernardo. Es un teólogo espiritual también extraordinario de la humildad de corazón, que presenta naturalmente como fundamento de todas las virtudes. Y le conocemos aquella frase tan famosa, San Bernardo, ¿no? Sé concha, no canal, porque para él no hay que solamente dejar pasar el agua, sino estar desbordando siempre la santidad y la gracia para que la Iglesia se beneficie y los demás. Bueno,